Bueno muchachos, un saludo muy especial a todos los que nos siguen. Estamos aquí en compañía de los muchachos de Guatapé y estamos hablando acerca de la carburación. Correcto, en este momento estamos con un dibujo que nos muestra más o menos en qué consiste la carburación. Estamos diciendo que para poder carburar bien una moto no podemos concentrarnos solamente en el carburador, porque por aquí podemos ver un fenómeno de que una persona introdujo un trapo dentro de ese carburador. Entonces, si nosotros vamos a carburar una moto, pero solamente ponemos de primero el carburador, no revisamos la cajita, ¿qué puede pasar? Lo vamos a quedar toda la vida carburando. Hablamos también de la bujía, que la bujía igual, si la moto tiene mala la bujía, ¿qué va a pasar? ¿Será que alguna vez vamos a carburar bien esa moto? Y también estamos hablando del fluido. Estamos hablando de la historia de un alumno que tenía yo pues en el porvenir había una ET, y él decía que la moto funcionaba siempre con el nivel alto, pero cuando lo ponía en reserva, no le funcionaba. Entonces, funciona más o menos así, esta es la idea. Resulta que aquí estaría, digamos, el conducto de gasolina, ¿cierto? Y hay una llave. ¿Saben cómo funciona la llave, muchachos? O sea, para abajo sería ¿qué? Correcto. Entonces, cuando la tengo hacia abajo, estaría con el compañero full, o sea, llena. Cuando ella está llena, va a consumir por donde el combustible. La parte del fluido. A veces cae, digámoslo así, un segundo conducto, pero otras veces por la parte de abajo. Cuando el nivel ya llega aquí, ¿qué va a pasar? Correcto, pide reserva, entonces lo obliga a usted a coger la llave y ponerla hacia arriba para que entonces empiece a succionar por dónde? Por la parte de abajo. Por acá, correcto. O por otro tubo que tenga. Resulta que yo pensé que ese era el daño, pero en realidad ese no era el daño de la moto. Cuando llega el hombre con la moto obviamente llena allá abajo, yo le digo a él, bueno, listo, ahora pongámosla en reserva. Porque yo qué hice, yo le medí con la palanca hacia abajo el caudal y muy buen combustible. Pero cuando lo fui a subir la palanca, pues casi que ella me queda ahí. ¿Qué opinan de eso? Correcto, la llave no había bien, pero no tanto que estaba obstruido, sino que la llave atascaba contra el tanque, o sea que no era la llave original. Yo a él le dije, vamos, a él le he tocado soluciones. Una, cambiar la llave por una que original. O la otra, exacto. Cuando yo le dije, o la otra es cortarla y botón de nombre ya sabe. Claro, si no tenía por la original, le tocaba cortarla. Entonces, miren, tan sencillo como esto. Entonces, obvio, ¿qué pasa si yo abro una llave por mitad? Queda cerrada. Queda medio abierta o medio cerrada. Entonces, inmediatamente mido el flujo, claro, vea. Así de sencillo es. Entonces, hay que tener en cuenta, muchachos, que la carburación se origina ¿de dónde? De la parte externa. Siempre. Aire, fluido y chispa. Ese siempre va a ser el ángulo de la carburación. Una vez usted haya revisado todo eso, ahora sí va a bajar al señor carburador, ¿correcto? Bien, entonces vamos a continuar ahí donde dice carburación. La caja filtro dice, más que un purificador, ¿para qué sirve una caja filtro? Filtro de aire. Para filtrar el aire, muy bien. Pero eso es lo que sabe solamente la gente que no estudia. Aquí dice, más que un purificador es un ¿qué? Coloquen ahí, un difusor de aire caliente. Oigan bien, es un difusor, o sea, difunde, esparce aire caliente. Es un difusor de aire caliente, el cual le permite al carburador abundante aire caliente para un buen desempeño del motor. Pues el aire caliente hace que obviamente mejore mucho el rendimiento. ¿Correcto? ¿Y la espuma sirve para? Filtrar. Bueno. Para detener suciedad. Para detener.
Muy bien, la espuma sirve para La porosidad del aire. Retirar las impurezas. y la espuma sirve para limpiar el aire. Bueno, dejémosla hasta ahí. El aire. Sí, sirve para limpiar el aire. Dejémosla hasta ahí. Aquí estaría la espuma. Entonces, aquí estaría la espuma. Bueno, resulta que vamos a pensar en esto. Yo me creo mecánico y yo llego y reviso esta espuma y está mala. Ya tengo la solución. Yo por allá tengo una espuma, la recorto y ¡trac! Eso me limpia y quedó mela. ¿Se puede o no? No. Pero ¿por qué no? No es espuma especial para eso, ¿no? Demos al compañero y después hablamos de bonito que podamos entender. ¿Qué es el compañero? Porque cada filtro viene diseñado para dependiendo tipo de aire. Por ejemplo, la compresión que ese motor maneja es una compresión diferente a otros motores. El chupo como tal maneja además una fibra que es la que limpia. Correcto. ¿Y qué afectaría esto? Vamos a pensarlo así y a explicar lo que el compañero nos quiere decir que tiene la idea. Claro. Resulta que por aquí fluye aire, como ustedes bien saben, ¿cierto? Fluye aire. Cuando este pistón que hay aquí baja, ¿el qué hace? Succiona, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un pistón y ese pistón va a bajar, entonces va a succionar. Cuando él succiona, él va a recoger ¿qué? Gasolina, ¿cierto? Entonces recoge la gasolina que está aquí. Pero él no solamente succiona gasolina, ¿y que también succiona qué? Aire. Aire, muy bien. La mezcla. Entonces resulta que este aire se va a ver afectado cuando este pistón baje. Este pistón va a bajar y va a succionar cierta cantidad, digamos que voy hasta aquí, desde PMS hasta PMI. Succiona siempre lo mismo, la misma cantidad. Pero resulta que, como esto está tapado por mucho mugre, ¿qué va a succionar más? Gasolina Y poco. y poco aire. ¿Cuál es el resultado? Una moto que se ahoga, una moto que consume mucho combustible, una moto que bota humo negro por el mofle. ¿Y la culpa está en qué? En el filtro, en la Exacto, espuma. exacto. Pero bueno, listo. Ah, no, tengo la solución. Yo por allá tengo unas medias delante de mi abuelita. Las voy a poner y las pongo dobles. Están los remedios. ¿Qué pasaría ahí? Aire. Claro, caso contrario, ya va a funcionar mucho aire y poca aire. Y poco combustible. Claro, entonces esto tiene un equilibrio del fabricante, entonces la idea es que ustedes lo sepan y pongan una malla, perdón, una espuma en este caso, Especial. especial, o sea, la original, no podemos inventar. Y desde aquí empieza la carburación, porque recuerden que la espuma debe estar totalmente limpia. A veces el filtro está muy sucio, y como el filtro está tan sucio, entonces uno a veces lo limpia. ¿Cómo sería limpiar ese filtro? O lo puedo limpiar como cae. El compresor. Sacudirlo. Por eso, con compresor y sacudirlo y ya. No, así se pega de lado. Hay que saberlo limpiar. Igual que en la moto, hay que saberlo. O sea, ¿qué lógica utilizaría para limpiarlo? Bien, traemos la agua por el Correcto. No lo vamos a coger a bajar y porque cuando lo monte el mugre que le tira aquí va a caer allá. Lo tenemos que coger y bajarlo y hacer de cuenta que él está montado y soplarlo de adentro. Correcto. Porque eso es igual. O lo mismo que un filtro de gasolina, que a veces lo montan al revés, la parte gruesa para arriba. Ah, no, lo monto al revés, no lo voltee porque entonces el mugre va a caer a dónde. Ya compré otro. Bien, muchachos, excelente. Entonces, esa es la idea de la carburación, desde ahí parte la carburación, de tener un filtro en óptimo estado. Profe, ¿cuánto tiempo le recomienda para cambiarlo? Bien, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sea recomendable cambiar un filtro? Cada que lo indique el fabricante. Muy bien, ahí sí no cabe lo que indique el fabricante. Porque depende también de la condición geográfica en la que uno se encuentre ese mismo. Exacto. Esa es la respuesta que yo quería escuchar. No está en la ciudad que está en el campo. Exacto. Entonces, por decir un ejemplo,
¿Cuál moto se va a ensuciar? ¿Cuál moto va a consumir más pantano, más polvo, más suciedad, más tierra, hojas? Obviamente, ¿dónde? En terreno destapado. Entonces no es lo mismo la persona que dice, yo vivo aquí en Guatapé y trabajo en el Peñón y siempre utilizo ¿qué? Pavimento. Así una persona, no, yo vivo aquí en Guatapé y me toca seguir por una vereda para allá, troche unos 4 o 5 kilómetros diarios de ida y vuelta. Esa persona necesita cambiar más rápido que el filtro. Muy bien, entonces por eso generalmente me dan aproximaciones entre cuándo cambiar el filtro. Bien, dice que, y viene sujeta con una malla antes del ¿qué? Carburador. Correcto, antes del carburador para impedir que el motor la succione. O sea, aquí vendría la malla. Si yo pongo la malla del otro lado, entonces resulta que el pistón cuando succione se la va a tragar. Entonces aquí vendría la malla. Entonces esta malla ya, como ya he dicho, malla es con doble L, ¿cierto? Malla es con doble L. Bueno. Mira lo que dice la norma de taller. Dice, norma de taller. Recuerde que la norma de taller es algo que va a impedir que usted haga tallo. Dice, de faltar la cabina, 1. Está rota, 2. O faltar una de sus partes, se produce percolación. ¿Por qué podemos decir que es percolación? Dice, es aceleración indebida en ralenti. ¿Saben qué es ralenti? Sí. Recuerde que ralenti es la marcha mínima cuando usted tiene la moto encendida y ella se sostiene completamente sola. Y la moto queda, correcto. Y la moto queda acelerada en bajas. Entonces es como cuando se prende una moto, la siente bien y llega a cualquier parte y para después de cierto tiempo y la moto se acelera. Eso es que le está entrando mucho ¿qué? Mucho aire, correcto. Y aquí vamos a ver el caso contrario, dice cuando la caja filtro, en este caso la espuma se tapa por suciedad, el exceso de difusión le crea al motor un funcionamiento de gargareo. Recuerden muchachos, es gargareo, no como decía un alumno, profe, es que mi moto gargajea mucho. Ya saben que gargajeo, gargareo es. Hay que diferenciar 3 cosas en carburación. Cuando a la moto le falta gasolina, cuando la moto tiene mucha gasolina, cuando la moto hace baches en la aceleración. Esas 3 cosas tenemos que aprender a diferenciar. Cuando una moto tiene mucho combustible, ¿a quién le echa la culpa? Cuando una persona siente que la moto gargarea y tiene mucha gasolina, ¿a quién le echa la culpa siempre? El carburador. Pero recuerde que el carburador no tiene siempre la culpa. No, eso es igual que el carburador. Les voy a poner el ejemplo de por qué el carburador no siempre tiene la culpa de que la moto se ahogue. Y ustedes mismos me van a dar la respuesta. Vean. Todos ustedes en algún momento de la vida se han ido a hacer un sancocho por allá, una manga o una candelada, en cualquier momento o hemos visto. Resulta que no falta el que empieza a aprender así, hay una llamita del tamaño de una vela y van mirándolo así. Y llega el fulano con el bulto de leña y traque, se la tira encima. ¿Qué es lo que uno siempre dice? ¿Qué? Ah, mira, la misma palabra, ¿la qué? La ahogó. ¿Qué significa el ahogó? Mucho combustible y poca chispa, muy bien. Entonces, la carburación no siempre es la culpable de que la moto se ahogue. Si usted tiene una bujía mala, 1. Si usted tiene una bobina deficiente, 2. Si usted tiene el sistema eléctrico deficiente, también. O sea, la gasolina viene normal, pero tiene poca ¿qué? Chispa. Eso es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a diferenciar de la persona que acomoda la carburación a la electricidad a ustedes, que son profesionales y van a acomodar la electricidad a la carburación. Hace poquito les estaba contando la historia de un señor vecino, 20 días carburando una moto. Llego yo y le pregunto, ¿qué más vecino? ¿Cómo está? Dice, no me voy fumando y carburando, yo no como así. Que vienen aquí con esta triple y empezó a echarle madres a la moto. Y yo, ¿qué pasa? Diciendo, no, se ahoga y llevo un montón de días carburándole y no me da. Yo hablo peligro, digo, ¿no será que de pronto es la bobina de encendido? Y es que mirando, es que no, es que se ahoga. Entonces yo le expliqué lo mismo que a ustedes. Por eso, es que si hay poca chispa y mucho combustible, la moto se va a ¿qué? A ahogar. Pero me dice, es que vos entendés de eso. No sé que era profesor. Nosotros tenemos que aprender a carburar también. Que cuando usted carbura una moto, usted diga, yo estoy seguro que eso no es carburación, eso es ¿qué? Electricidad. De esa forma, usted está completamente convencido de eso. No le va a pasar lo mismo que al señor. 20 días para seguir pensando en qué es carburación.
Una bobina de encendido tiene aproximadamente unas 15.000 vueltas, la casa indica 1000. Vayan a aprender una vez, es un símbolo eléctrico. Pero resulta que una bobina con 15.000 vueltas probablemente se va a fundir en la 13, en la 11, en la 12. Entonces supongamos que se fundió en la 13. ¿Le queda faltando cuánto para que esté buena? 2000. Muy bien, entonces resulta que el hombre de la TKD va a 80. Hasta ahí va bien. Pero cuando quiere llegar a 100, aumenta la gasolina, pero no aumenta ¿qué? La chispa. ¿Qué le va a pasar a esa moto? Se va a ahogar. ¿Qué hace el mecánico que no estudia, que no sabe? Coge boquerel, le mete mero pelo, tac, y listo. La moto después de 80 no le volvió a gargarear, pero tampoco le anda mal. ¿Qué hizo él? Adaptó la calculación a la chispa, y no la chispa. Eso es lo que ustedes no van a hacer. Ustedes van a trabajar técnicamente, pues van a utilizar un multímetro. Eso de que usted coge la chispa y que no, esta moto tiene muy buena chispa, eso no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Y pensemos en esto. Usted coge una bobina de encendido de un color café, negro, rojo, cualquiera de las tres. Usted coge, usted ya lo sabe, por el pírico. Dale crán, usted le da crán, no vale estar, y siente mucha chispa, no, eso está bueno. Sí, señor, eso está bueno para cuando la moto está parada. Ahí, que no necesita tanta chispa. Hágale lo mismo cuando vaya a 80. Ahí hágale así. A ver si esa chispa así la adecuada para ese viajado de gasolina que llega. Entonces, ahí donde el multímetro es el que va a decir eso. No. Entonces, vuelvo a decir, muchachos, la calculación influye mucho. Todo lo que sea la parte, las válvulas deben estar bien. Hace poco un alumno me llamó embalado con una moto que se aceleraba sola. Y la había carburado y la había organizado. Y seguía acelerándose sola. ¿A qué me queda? Las válvulas muy pisadas. Cuando la válvula queda muy pisada, genera aire, esa presión tiene que acelerar la moto. Yo no, vaya, aflojen las válvulas y ya y listo. Entonces la calculación depende de, mire, bujía, motor en buen estado, válvulas ajustadas, bien regulado un carburador, buena la caja filtro, buena la espuma, bueno el fluido. Todo en un carburador influye mucho y hasta influye mucho la que el razonamiento lógico. Un alumno hace como 15 años en Santa Fe Antioquia que me decía que un carburador botaba mucha gasolina por la cuba. Él decía, profe, lo que pasa es que vea, este carburador, vamos a hacer que era este carburador bota gasolina por acá, por la cuba, se llama la cuba. Bota gasolina por acá. Y no puedo contarle el daño. Yo no, sencillo, regulen el nivel que estaba malo, está muy alto, profe, ya le reguló el nivel. Yo, bueno, entonces la aguja de sellado, no, también se la cambiaron ya. Yo, bueno, entonces el asiento donde llega la aguja de sellado. Es más, profe, le pusieron carburador nuevo y siendo botante. Y original. Hace 15 años que esté bien. ¿Qué hacen ustedes? Ahí uno muchas veces se asara, uno se asusta, se asara. Posible, como pareció a la tapa del. Eso tiene que tener una explicación lógica. Tráigame la moto, yo la veo, a ver qué pasa. Porque cuando todo está bueno y la moto sigue mal, yo digo, es que el malo es el mecánico. ¿Sí o no? ¿O no es así? Así es sencillo. Cuando traen la moto, una ET, la estacionan. Muy acostada. Demasiado acostada, no tiene la cobija para que quede dormida. Literalmente ahí en el piso. Entonces, ¿qué creen? ¿Por qué se regaba la cuba de la gasolina? Claro, sí que hay. No. Eso es como yo tener una taza en la mano y decir, vea, yo reclamo de esta taza. Está mala, sí, porque yo la volteo y se riega el líquido. Claro, eso se sobreentiende, que si yo tengo aquí un líquido en esta taza, tengo una ET y le tengo gato de B80, ¿cierto? ¿Entonces sentido qué? Lógica. Y por eso están embalados. No caían en cuenta que ese gato tan cortico, vea esa moto que va así, usted le hacía así, tira al otro lado. Exacto, entonces vuelvo y les digo, muchachos, muchas veces no se asusten que las respuestas son más que simples. Claro, con solo ver la moto, ya no, es que ya le vi el problema. Profe, en serio, sí, mírale, yo sí, ya. Y es que, sencillo.
Bien, muchachos, entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, sigamos avanzando. El torque. ¿Ustedes saben qué es el torque en dos tiempos? ¿Qué es el torque? Correcto. ¿Para qué serviría el torque? Acá está. ¿Cómo saber que un torque está bueno? ¿Cómo saber que un torque está malo? Recuerden que yo siempre me he enfocado en decirle a ustedes lo mismo y les voy a decir siempre la misma historia. Aprender a chequearlo en la moto prendida y a chequearlo con él en la mano. Porque, pues imagínese usted, no sabe lo chequear en la mano, apenas arme la moto, lo tenga que bajar para poder arreglar. O viceversa, tenga que desarmar la moto para poder ver cómo está y volver a armarlo, ¿no? La idea es así y también montado en la moto. Entonces, hablemos del torque un poquitico aquí y dice, ¿qué es el torque? Es una válvula de las líneas llamadas RIC. Para las motos de dos tiempos, o sea, esa es la válvula de las motos dos tiempos. Válvula permite que entre, pero no que se devuelva, muy bien. Y su función radica en impedir que la mezcla del cárter regrese al carburador cuando el pistón la comprime. Bueno, entonces vamos a hacer ese de aquí, el de acá, es un pequeño escache, él viene como así. Entonces resulta, él va a estar aquí siempre. Pues, miren que en este caso viene pegado acá, en algunas motos, por ejemplo en la DT viene pegado de frente, en el caso de la X viene abajo. Igual lo va a tener o lo tiene que tener. Entonces, ¿el torque qué hace? El torque tiene aquí unas lengüeticas, como ustedes pueden ver, unas laminillitas. Entonces, cuando el pistón no baja, sino cuando sube, es cuando succiona en dos tiempos. Esa succión, recuerden, este vacío hace que toda esta gasolina entre por acá y llegue a ¿dónde? Aquí al cárter. Recuerden que a estos dos tiempos el cárter viene siempre ¿qué? Independiente. Eso es lo que hace eso. Entonces, ¿cómo saber yo que este torque está malo? ¿Para qué serviría el torque? Sencillo. Cuando el pistón sube, la mezcla entra por debajo y se llena. ¿Pero qué pasa cuando el pistón baja? Comprime esa mezcla, cuando el pistón baja la comprime y esto que hay aquí empieza a subir, ¿se acuerdan? Sube por acá. ¿Y cómo hace para no devolverse? Porque esto es una válvula, entonces pase, pero no que y llega aquí arriba. Entonces, ¿cómo saber que ese torque se encuentra malo? Porque el carburador tiene suciedad negra, así, tú sabes, de los Carbonizado. sí, de lo que hace con ¿Qué otro inicio podría hacer? Esa es una. La mallita del filtro, ¿qué? No, recuerden que igual que en cuatro tiempos vamos a ver Chispas. no tanto chispas, sino El humo. prendemos la moto, Una desaceleración. quitamos la caja filtro y cuando quitamos la caja filtro, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando prendamos la moto? si hay bucle. Correcto, entonces cuando él comprime y esto se va, si este está malo, esto se va a ¿qué? A devolver. Y la moto empieza a escupir el puro Sí. aire con mezcla, o sea, gasolina, mezcla y ese torque está mal. Bueno, eso cuando la moto está encendida, o aún si usted no enciende la moto y le da bastante crán, igual ella también, como está comprimiendo mecánicamente, también le va a escupir. Pero ahora vamos a ver cuando lo tengamos en la mano, dice norma de taller. Cuando el torque se encuentra mal, el carburador tiende a ¿qué? A escupir la mezcla. El carburador tiende a escupir la mezcla. Este se verifica mirándolo a la luz o soplándolo y este va a dar un sonido de cuerda. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger y lo vamos a mirar a la luz. Siempre a la luz, al mirar a la luz no es que, no, sino para hacer la lámpara. Si entra un rayo de luz, ¿qué significa? Que va a estar también gasolina. Si usted lo ve todo oscuro, significa que está bien. Dice, o soplándolo. Pues tampoco es que, no, si no. Si se ha soplado, pues suena como, porque eso está bueno. Si no, está mal. Yo creo que ustedes miren estos torques y me digan si los encuentran buenos o malos. Igual vayan rotándolo, que ahorita decimos.
Bien, pasen los compañeros para que lo miren, lo analicen bien, ¿correcto? Bueno, dice, ahora vamos a entrar ya al carburador como tal, ¿listo? El carburador. Recuerden, cuando una persona dice que una moto se está ahogando, ¿qué es lo que está pasando? Pero en realidad, ¿cómo así que mucho combustible? No quema la combustible. ¿Y por qué no quema la gasolina? Exacto, entonces, cuando la moto carga es en estado líquido y no en estado gaseoso como debe ser. El carburador, mire que comienza con una norma de taller, con algo que tenemos que hacer antes de carburar. Dice, vea, antes de carburar se debe revisar la bujía. ¿Qué más? Muy bien, se debe revisar la bujía, caja, filtro y fluido de combustible. Esas tres cosas siempre se deben revisar, muchachos. ¿Fluido de qué? El fluido de combustible. Fluido de combustible. Bueno, aquí dice que existen dos tipos de carburadores. Yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar esos tipos de carburadores. Aquí están los dos. Profe, una pregunta antes de eso. Para garantizar una buena carburación, ¿se debe cambiar el empaquetador o ver? La hoja anterior. La bujía. Bueno, ya les voy a decir por qué la bujía. Antes de explicarles eso, quiero compañeros, les quiero mostrar los carburadores. Carburador de diafragma, carburador de moto dos tiempos o carburador elemental. Correcto. ¿En qué se diferencia un carburador elemental a un carburador de diafragma? Pues de punto a simple vista uno podría decir que sí, pero la forma más notable es que el carburador elemental, o sea siempre se va a acelerar de encima. En cambio el carburador de diafragma siempre se va a acelerar por un lado. O sea, el carburador de diafragma no va a tener aquí encima el cable de aceleración. En cambio, el carburador elemental siempre. Otro detalle es que el carburador elemental siempre va a estar generalmente en un 90% en motos pequeñas. En un 95% en motos Independiente que sea de uno de 4 tiempos. en dos tiempos solamente elemental. En dos tiempos no existe carburador de diafragma. ¿Correcto? O sea que también existiría el elemental en la moto, aunque sean 4 tiempos, pero pequeña. ¿Cómo me repite, por favor? Que si el elemental aparece en motos pequeños. No, el elemental solamente en En 200. dos tiempos. En dos tiempos no hay carburador de diafragma. En 4 tiempos. Pero en 4 tiempos. El carburador, el elemental está en motos pequeñas. O sea, usted siempre va a encontrar, por decir algo, en una voz, en un carburador elemental, en una Platino, en una Splendor, o sea, motos pequeñas. Pero si usted empieza como a elevarse un poquito más, aunque en 125 está la Libre o la YBR, pero son más bien pocas porque la NKD y todas las motos son elementales. Pero si usted ya sube a 180, ya usted no va a encontrar casi elementales y todos van a ser ¿de qué? De diafragma. Eso lo vamos a aprender después. ¿Por qué uno y por qué el otro? Ahora hablando de lo que dice el compañero acerca de la bujía, que para garantizar una buena carburación siempre se debe cambiar la bujía, sería el por qué. ¿Por qué siempre se debe cambiar la bujía para garantizar una buena carburación? Por sospecha. Bueno, esa es la otra. Para poder chequear que se haya creado bien calculado. Bueno, lo que yo quiero llegar es que las bujías tienen un problema, y ya hemos hablado de las bujías, ¿cierto? Sí, ¿del color o qué? Bien, del color. Eso está muy relacionado con la carburación. Cuando vamos a carburar una moto, por eso lo ideal es primero quitar la bujía para darnos cuenta si esa moto ¿qué? Está quemando mucho combustible, está muy seca. ¿Cómo saber si una bujía está vieja? Por decir un ejemplo, llegó el cliente con la moto para carburarle y dice, hermano, hay que cambiar bujía. Pues le dice, no, es que esta bujía la cambié hace apenas 8 días. Pero resulta que de pronto el mecánico no se la cambió. O él dice eso solamente para que usted no lo ponga a comprar bujía. ¿Cómo se da cuenta usted si esa bujía está buena? ¿Está mala? Si lo que más dice es cierto o es falso. Pero oxidada, ¿no? Correcto, por el electrodo. Vamos a mirar aquí brevemente. Vuelve les digo, ahí disculpan el dibujo. Vamos a darle cuenta que esto es una bujía.
Esta es la parte eléctrica, tendría que así, y aquí conecte, tendría que así, y así sería, correcto. Resulta que, como dice el compañero, eso va a tener un electrodo. Cuando usted conecta aquí, eso se cruza derecho y llega a una parte redondita conocida como ¿qué? El electrodo. Ese electrodo lo que hace es, como todo electrodo, almacenar corriente, transmitir corriente, perdón. Esa corriente que él manda, la va a mandar directamente ¿hacia dónde? Hacia la masa, aunque también es otro electrodo. Eso se llama conocido como salto de ¿qué? Salto de chispa. Este salto de chispa que hace el electrodo hace que con el paso del tiempo que pase con este electrodo se vaya ¿qué? Se va desgastando. El electrodo se gasta de dos formas, muchachos. Uno, se va volviendo más correcto, más pequeñito. O el otro, que puede estar bueno, pero resulta que está como deforme, como si fuera una vela derretido por un lado, significa que la moto se recalentó. Esas son dos. La otra forma, y usted sabe si una moto está buena o está mala, es si la moto está consumiendo mucha gasolina, porque la gasolina va a quemar o va a poner en corto a la bujía. O sea, en pocas palabras, si usted el cliente le dice que esa bujía tiene apenas 8 días, pero la moto está consumiendo mucha gasolina, dígale que mejor le compre la bujía. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué entra en corto una bujía? Porque la gasolina baja, empapa la bujía y no tiene ahorita. Y la pone en corto. ¿Pero por qué la pone en corto? Pero porque si no es porque está entrando líquido. Pero ¿por qué la pone en corto? O sea, ¿cuál sería la respuesta técnica de por qué la pone en corto? Dice que ya hace un salto de chispa, ¿no es cierto? Esto es un salto de chispa. La chispa sería ya pues mucho para la orilla. Esto se llama un salto de chispa. Salto. Bueno, porque está conectando el electrodo con la masa. Esa sí sería la respuesta técnica. Estás conectando literalmente este con este. Porque el combustible transmite ¿qué? El líquido transmite la corriente. Entonces usted está uniendo este con este. Para que me entiendan, se los voy a ilustrar más o menos. Ustedes saben la historia de la piscina. ¿De dónde se contó la historia de la piscina? No, para que lo recuerden. Una vez había una piscina llena de cocodrilos y anacondas. Y estaba un narrador dando $1.000.000 al que se cruzara esa piscina. Y se tira el primero. Y cuando iba a la mitad, se lo comió el cocodrilo. Y él dijo el narrador: muchachos, ese man no sabía nadar, anímense que es $1.000.000. Y se tira otro man. Cuando estaba a punto de pasar, lo cogió una anaconda y se lo trajo. Muchachos, vea, ese man ya casi coronado, el próximo seguro que sí corona. Se tiró el tercero, ay, un cocodrilo y nada, una anaconda y nada, y ¡fum! Al otro lado, muy cansado. El narrador, claro, sí vieron, eran unas palabritas, claro. Y el man, sí, yo creo que sí unas palabras, claro. Sí, ¿qué palabras quiere decir? ¿Cuál fue el triple? El rajo me empujó. O sea, el descanso en qué consiste, muchachos, en que estos fueron saltos voluntarios. O sea, cuando ellos hicieron ese salto, estaba diseñado para que se programara de esa forma. Cuando la persona la avientan allá, esos saltos ya fuera de lo que, de lo normal. Entonces, ya no hay un salto, sino que, como decía el compañero, una unión. Eso forma corto y entre más en corto esté, más se va a dañar. Yo conocí una bujía que literalmente, muchachos, sin exagerar, duraba 8 días en una X. Nueva. Y esa moto tenía la gasolina por los aires. Entonces, eso es lo que más quema. Cuando alguien le diga a usted, una bujía se me está quemando mucho, pues parece que la moto tiene ¿qué? Mucha gasolina. ¿Por qué una moto? Por decir un ejemplo, si el capuchón que está aquí tendría este cable con derivación a masa, ¿por qué se quemaría la bujía? Mucho combustible. ¿Y por qué tendría mucho combustible? Porque no alcanza a quemar todo lo que... Correcto, muy bien.
Parte de la energía está haciendo el salto que ella hace aquí. De positivo a masa, de positivo a masa. Entonces, aquí se va un 50 y aquí se van otros 50. ¿Cómo queda la bujía? Con la mitad de la energía, vuelve y se qué. Entonces, siempre que vayan a ustedes a comprar una moto, al cliente necesito la bujía. Recuerden que una bujía larga les va a hallar la moto, una bujía cortica les va a poner el sentido duro. La bujía, la misma referencia, el mismo largo, todo. Bien, sigamos. Para la función de un carburador, dice, es de alimentar de mezcla el motor, el cual debe llegar al estado gaseoso con la dosificación exacta de gasolina y de aire. ¿Cuánto es? 14.7 por 1 y 40 por 1 en el caso de las motos, dos tiempos con gasolina y aceite. Aquí vamos a derrumbar un mito. ¿Se acuerdan de ese famoso mito que la gente decía que si usted le echa aceite a la moto dos tiempos en el tanque, ¿qué va a hacer? Va a correr más. Correcto, ¿cuál es el término que utilizan? La envenena. En base a esto, ¿es cierto o es falso? ¿Ustedes qué creen? Falso. Porque mire que el fabricante le dice 40 de gasolina por cuántas de aceite. Bueno, entonces ¿qué pasa si usted se emociona y le echa a esa moto aceite a la gasolina? ¿Cómo? Correcto, ya. Vamos a mirar los daños que realmente harían la moto. Entonces, primero, yo no la tengo 40 por 1 porque yo le vacié, es así. Pero entonces la moto ya me quedó fue 40 por 3, por decir algo. Vamos a empezar con lo primero. ¿El aceite de dos tiempos es combustible o no? O sea, prende o no. Cojo una candela y va a hacer el aceite de dos tiempos. ¡Pum! O sea, apagó la candela. Se apaga la candela, no es combustible. Entonces, usted a la hora de prender la moto, ¿qué le va a pasar? ¿Será que la prende más fácil o la va a disfrutar más el encendido? La va a disfrutar más el encendido porque no es combustible y tiene mucho aceite y poca gasolina. Debería tener 120 por eso. Lo primero, cuando la logre prender, eso parece una chaviza. Que el que vaya atrás no va a saber si van dos o uno va a ir en la moto. Del número tan bravo. Lo tercero, va a tener que descarbonar más rápido. Porque se le va a inundar el mofle, el cilindro, las lumbreras de aceite. Lo cuarto, está botando la platica porque está. Lo quinto, no va a pasar termomecánica, mucho humo. Lo sexto, va a gargarear porque como cuando usted la acelera tiene poca gasolina, gargarea. De hecho, los fabricantes cuando venden esas motos nuevas, que todas las venden nuevas, el nivel de aceite siempre lo ponen por encima para que usted la ahogue voluntariamente y no la dañe a la hora de despegarla. Miren todos los problemas que tiene. Entonces, en conclusión, cuando usted le echa aceite a una moto en el tanque de gasolina, ¿la está envenenando o no? Sí, para matar. Claro, la está matando, la está envenenando. Dice el compa. Los aditivos no son como lo más. No recomendables. Eso. Ya, muchachos, el tema de los aditivos es un tema que para mí es personal. ¿Por qué? Porque resulta que es que el aditivo es muy diferente al aceite. El aceite lo que hace es que, obviamente ya vimos, un exceso de lubricación que no va a servir. El aditivo lo que hace es que mejora el octanaje, o sea, la explosión de la moto. El aditivo puede ser bueno y al mismo tiempo puede ser malo. ¿Por qué? Porque puede ser bueno porque a la moto le dé más rendimiento y todo, pero siempre lo que dé más rendimiento va a dar más desgaste. Y generalmente también el bolsillo se ve afectado. Entonces eso es como un gusto personal. El aditivo no digo, no, o tampoco le digo, sí, a usted verá si tiene la plata, si quiere. Por ejemplo, mi papá me dice, echar aditivo a ese carro, que es que vea, yo lo que hace es que le echo aditivo al mío, nunca tengo que lavar los inyectores. Pero el aditivo vale como 13.000 y se lo gastan dos tanqueadas. Cuando esté sucio los inyectores, yo apuesto que me queda plata, yo los bajo, los monto a lavar, me cobran 60.000 pesos y me ahorro la plata. Pero igual nunca me funciona mejor, o sea, ¿eso es qué? Gustos, o sea, yo en ese sentido no me meto porque no va a dañar la moto, pero tampoco la va, digámoslo así, a necesitar. Bien, muchachos, entonces, ya sabemos entonces que esto es falso. Bueno, dice, para lograr todo esto, el carburador tiene que cumplir una serie de funciones que son, primero, el llenado. El carburador está formado por un cuerpo llamado torre, bueno, ahí torre. Un conducto llamado, coloquen ahí Venturi, con V. Venturi, con V, Venturi, como de viento. Y una base llamada taza.
Y una base llamada taza. Entonces, vamos a hacerlo así, pues, digámoslo así. Este sería la torre. Este sería el famoso Venturi. Y esta sería la taza. Porque taza es con Z secos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a desglosar un poquitico esto porque nos interesa mucho aprender desde el principio la base del carburador. ¿Cuál va a ser el carburador? Bueno, la torre, esto tiene la cortina. Está bien. ¿Qué significa la palabra Venturi? Muy bien, Venturi viene de viento. Podríamos decir que ustedes han visto esos tubos que hay que uno ve en las películas, que la gente se mete tubos de ventilación en esos edificios de Estados Unidos. Podríamos decir que un tubo de esos podría referirse a que es un Venturi o no. Sí. Porque conduce. Por ahí. No, justamente eso es lo que yo quiero que ustedes les quede claro. Venturi es aire dirigido y a presión. O sea, aire que se dirige con fuerza, no sencillamente un conducto. O sea, el carburador tiene un efecto Venturi. Si ustedes buscan en internet la palabra Venturi, se van a dar cuenta que el Venturi se da también en los camiones grandes, como son lo que llamamos las tractomulas. Cuando una tractomula anda muy rápido, el aire tipo Venturi se va a meter a presión entre esas llantas, y por eso es que usted ve tantas personas que los cogen esos camiones. No es porque el man se meta, los empuja a la fuerza del que absorbe. el Venturi. Por eso les digo, fíjense qué significa la palabra Venturi, y esto es aire dirigido. Después vamos a ver quién lo dirige y cuál es la presión que tiene, porque incluye ese es el Venturi. Y la taza, pues obviamente es como para que ustedes sepan que ahí se arroja la gasolina. Dice, el Venturi posee un conducto por el cual entra el combustible proveniente del tanque de gasolina para llenar la taza. Muy bien. Obviamente esto va a tener un control de llenado. Dice control de llenado. Sí. Ojo que aquí viene el primer pisito del carburador. Dice, la taza solo puede recibir 3/4 partes del llenado en su interior. Pero me hace una aclaración, entre paréntesis, solo carburador elemental. O sea, correcto. Los tiempos son los carburadores de motos pequeñas y 4 tiempos. Miren ese tamaño, miren que esta taza llega a ser incluso más grande que esta. Entonces, en este elemental es 3/4, en esta no. En esta ya es que les voy a decir. Bueno, dice, esto lo controla una pequeña aguja cónica llamada aguja de sellado. Llamada aguja de sellado. Se llama aguja de sellado porque obviamente, como ustedes saben, ella se va a encargar de que selle el combustible, o sea, la entrada. Entonces, digámoslo así, para aquí está el tubo, para aquí se conecta la gasolina, internamente viene aquí, va a parar acá, por decir algo, y aquí estaría el llenado. Esa agujita la vamos a encontrar acá. Ella estará así, no sé si ustedes la conocen. ¿Conocen esa agujita, muchachos? No. Sí. Una aguja de sellado. Bueno, sigamos. Entonces dice que aguja de sellado. Dice, la cual tapona el asiento, o sea, o sea, la entrada de la gasolina, el cual va en la parte baja del conducto de llenado. El control de llenado se consigue por medio de un flotador. Entonces, este es el asiento. Y ahí dice que se consigue por medio de un flotador. Entonces, resulta que, no sé si ustedes lo han visto, los que van los carburadores, que esto aquí tiene un flotador. Lo que llaman la flotilla, pues. Sí, es el flotador. Bueno, por un flotador, el cual posee una laina. ¿Qué será la laina? Correcto. La voy a dibujar de rojo, esto es más color. Esta lainita sería la laina, porque esa es la que nosotros vamos a graduar. Bueno, muchachos, dice el cual posee una laina que obliga a la aguja a controlar el paso de gasolina y a regularlo. Bueno, ¿a qué se les parece este sistema, muchachos? ¿Qué me dicen? Al del baño. Muy bien. Igualito, al sistema del baño va a tener un flotador, va a tener una cojita cónica, va a tener un asiento y va a tener una forma en que se regula.
es muy importante, y desde ahí empieza la primera carburación, es que usted aprenda a regular ese nivel. Si es bajo, malo; si es alto, es malo. Tiene que ser, vea. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto tengamos en cuenta esto. Vamos a poner el ejemplo del mismo baño. ¿Qué pasa cuando un baño tiene un nivel muy alto? Se rebosa, y cuando tiene muy bajito, no alcanza básicamente. hay que oler la merca. Se embalaba en la casa de la novia, se lo va a quedar para llenar otra vez. Pues mire que el carburador no funciona, un carburador es igual. Porque el principio del carburador es succión por depresión. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces sigamos. Tercero, admisión al motor. O sea, como quien dice, ¿cómo entra la mezcla al motor? ¿Correcto? Bueno, miren lo que dice aquí. Esto se hace por medio de la succión por depresión. ¿Qué significa la palabra succión por depresión? Succión es que aspira. Y depresión es cuando baja. Entonces, vamos a ilustrarlo aquí. Resulta que, yo creo que me va a tocar borrar esto. La succión la hace ¿quién? El pistón. Muy bien. ¿Y la depresión qué es? ¿Qué significa la palabra depresión? Antes de presión. Antes de la presión no. La depresión es cuando baja. Ahí succiona y quita. Obviamente succiona la gasolina que quita presión al carburador. ¿Qué es la depresión? Ya les voy a decir. La depresión. De partes, respuestas que miren cuál es la correcta. ¿Listo? Depresión. Tristeza aguda. No. Depresión. La olla no frijoles de la casa. Tampoco. Sí, O depresión. Hundimiento en una superficie. Hundimiento en Sí, una entonces miren que vamos, ahorita pongo el ejemplo para que me entiendan. ¿Para qué va a pasar aire a qué? A presión. Pero eso es un efecto ventro y el aire va a ir ¿qué? Dirigido. Entonces ese aire dirigido, la explicación de succión por depresión es que si por un conducto pasa aire a presión y hay otro conducto, ese conducto va a succionar lo que se encuentra dentro de él. ¿Qué succionaría? Entonces, por ese paso pasaría gasolina, pero la pasaría ¿con qué? Con aire, o sea, pasaría así. Este baja y después, o sea, por el mismo conducto que baja, por ese mismo va a subir. Les voy a poner este ejemplo. Bueno, ahorita la recogemos. Este ejemplo. Esta es la cuba, este es el conducto y yo voy a hacer que proporciona el aire y aquí va a estar el resultado. Si yo llego y soplo, roba líquido y al otro lado voy a tener gaseosa con aire, ¿sí o no? Es igual, solo que este nivel, como está tan bajito, no me va a afectar. Pero ¿qué pasa si yo tiro por aquí y yo soplo? ¿Cierto? Entonces es igual que funciona un carburador. Recuerden, muchachos, que cuando nosotros conocemos el funcionamiento de un carburador, el funcionamiento de una moto, el funcionamiento de todo, es mucho más fácil arreglarla. Entonces, dice admisión al motor. Esto se hace por medio de la succión por depresión, ya sabemos. Es una ley física. Hemos hablado de las leyes físicas. La gravedad es una ley física, la fuerza centrífuga es una ley física, la succión por depresión es una fuerza también física, la inercia. La moto tiene muchas leyes físicas, esta es una. ¿Qué me indica esta ley? Que si por un conducto pasa aire a presión, o sea por este, y este posee otro conducto, o sea este, el aire que va a generar presión sobre este va a succionar lo que se encuentre de él y va a seguir la trayectoria de él ahí. O sea, eso es muy sencillo de explicar. Vamos al paso 4, gasificación. ¿Listo? ¿Qué es la palabra gasificación? Es una porción exacta de algo que usted no puede tocar, o sea, solo sentir gas. Dentro del conducto, o sea, se encuentra un pequeño tubo llamado, coloquen ahí, pulverizador o flauta. Ese conducto tiene algo que se llama pulverizador o flauta. Ya tienen la idea de cómo es cierto, porque si se llama pulverizador o flauta, tiene la forma de qué? De una flautica. Entonces, digamos que él tiene así.
ven acá, ahí estaría metido y estaría lleno de... Ese sería, pongámoslo vulgarmente, la flauta. ¿Correcto? ¿Este se encarga de qué? Sí, de esparcir el gas. De que se vaya gaseoso. Es como usted tener un baño en la casa con un tubo y en cualquier momento ponerle una ducha. Entonces ya se reparte el agua por varias partes, pero aquí como es en menor escala, sale atomizado. Bien, entonces es el que se encarga de eso. Miren lo que dice. El cual posee varios orificios, los cuales reciben aire a presión proveniente del Venturi. Aire a presión proveniente del Venturi con V. Después vamos a hablar del Venturi, quién causa el Venturi, si ven el Venturi. Dentro de 8 va a tener carburadores, porque vamos a empezar a hablar de los circuitos, entonces no se pierdan las calles de carburación, porque están muy... Pero si quiere tener carburador, tráigalo, pero para la práctica, que probablemente va a ser dentro de 15 días, sí o sí, necesito que traigan las motos, porque yo no puedo decir, muchachos, esa moto está carburada y con el carburador en la mano. ¿Correcto? Tampoco hay forma de aceptarlo, tranquilo, el carburador no es no bajar y tratarlo con cuidado. Después hablamos de trochas, hablamos de eso mismo. Va, el combustible sube en estado líquido por el pulverizador, por acá, sube el combustible, dice. Y al pasar el aire a presión por este, lo gasifica por estrangulación. Estrangular es como reducir un conducto, o sea, lo vuelve más pequeño. ¿Pasado en un estado qué? Sí, gaseoso. Gaseoso al motor. Si pasa el estado líquido, se inunda. Sí. Pasando el estado gaseoso al motor. Vamos a la dosificación. Perdón. Vamos a la dosificación. Ya la dosificación es algo que usted toca en una proporción exacta. Dice, en la parte baja del pulverizador viene un pequeño tornillo perforado llamado, ¿quién sabe? Aquí abajito, ¿cómo se llama ese aparatito que viene aquí? Tornillo de alta. Boquerero. Muy bien, ese es el boquerero, exacto. Entonces, ahí, coloquen ahí llamado boquerel de altas o surtidor principal. Llamado boquerel de altas o surtidor principal. Llamado boquerel de altas o surtidor principal. ¿Qué palabra no tan rara hay, muchachos? De altas. Altas, correcto. Él está haciendo referencia a que hay unas altas y probablemente a mí van a haber unas que las bajas, correcto. Dice, en la parte del pulverizador viene un pequeño tornillo perforado llamado boquerel de altas llamado boquerel de altas o surtidor principal. Y lo pequeño de este orificio, o sea, lo pequeño del orificio permite que solo pase la cantidad exacta de gasolina. Generalmente los boquereles vienen por número. Este número indica la cantidad de combustible que pasa por un minuto, ¿cierto? Entre más grande más pasa, más pequeño menos pasa. Y son los que se encargan del sistema de datos. Bueno, vamos al 7. Perdón, al 6. Admisión en qué? En bajas revoluciones. Dice, el anterior proceso de admisión solo se produce cuando la moto ha pasado las 1300 RPM, o sea, cuando ha superado ¿quién? El ralente. Óiganlo bien, solo se produce cuando la moto ha pasado las 1300 RPM. Revoluciones por minuto. Correcto. Yo les hago una pregunta. Aquí, levante la mano a ver quién ha aprendido una moto empujada. ¿Una moto qué? Bien, hasta yo la levanto. Aquí cualquier mortal, y usted no se haga loca. Aquí cualquier mortal ha empujado una moto para aprenderla, ¿cierto? Sí. Usted llegó todo emocionado, ay sí, me prendió, y afuera me echó el casco, pa. Funciona bien en altas, pero en bajas ¿qué? ¿Qué son las bajas? Cuando no, las bajas son cuando usted la prende y ella se sostiene sola. Exacto, esas son las bajas. No las bajas revoluciones porque usted puede acelerarla en bajas, pero ya puede estar andando, ya no está en qué? En ralenti porque usted la está acelerando. Recuerden que, no se les olvide muchachos, el cuerpo humano es, digámoslo así, el prototipo o lo que les enseñó a las personas a las motos. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la caja filtro. La caja filtro, ¿qué llegaría a ser?
Claro, y tienen que mantener aire caliente. ¿Los pulmones qué hacen? Filtrar. ¿Cuál sería el carburador? El corazón de la bomba de aceite. El aceite sería. La tráquea. Entonces, en el caso que el corazón ya ¿Quién llegaría a hacer los pies? ¿Quién llegaría a hacer el mofle? No me digas. Ahí sí. Entonces, esto llegaría a ser el carburador, porque va a proporcionar la alimentación a esa moto, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuál llegaría a ser las altas y las bajas del uno. ¿Cuál llegaría a ser las altas y las bajas de nosotros? La baja vendría siendo el ritmo cardíaco normal y la alta cuando ya uno. No. Bueno, ahí les voy a dejar la inquietud para cuando estemos en este circuito, les pregunto otra vez. ¿Cómo? Vuelve a decir, Dice, sigamos con la lectura, dice en RPM. Pero para estas otras revoluciones, para otras, o sea, las altas, el carburador, las bajas, el carburador tiene otro sistema que está formado por otro conducto más pequeño y una ola anterior. Listo, ya dijo. Entonces, yo soy altas, pero resulta que por aquí hay uno más pequeño que se va a llamar bajas. Entonces, cuando usted baje, ese carburador se va a encontrar con que aquí va a tener dos conductos, uno de bajas y otro de altas. ¿Quién de pronto tiene esto? Yo siempre hay muchas veces para que lo entienda eso. No. Bueno, lo sigamos a ver, pero. No, pequeño, para quitar este. Para mostrarles el de bajas y el de altas por lo pronto. Brigadita, por favor. Bueno. Bien, muchachos, tranquilos, maestro, entonces vamos a seguir, vamos al 7. Mira lo que dice el 7. Gasificación y dosificación en bajas. ¿Qué le ven de raro a este subtítulo? Gasificación y dosificación en bajas. ¿Qué le ven de raro? ¿Qué tiene de raro este subtítulo comparado con nosotros? Usted nos dijo que se producía la gasificación. Un momentico, ¿qué dice el compañero? Usted estaba explicando que la gasificación se da más que todo en las altas, ¿ok? No, ¿quién más tiene otra respuesta por ahí? ¿Qué dice el compañero? Bueno, la diferencia es que mire que en el cuarto hablamos de gasificación y en el quinto hablamos de dosificación en altas. En cambio aquí vamos a hablar de los dos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que en el circuito de altas a usted le van a vender el boquerel aparte del pulverizador. En cambio aquí el boquerel de bajas va a estar unido al pulverizador de bajas, o sea que lo mismo, él va a ser una sola pieza. Si a usted le muestran algo pequeño con orificios, es un boquerel de bajas. Si le muestran algo grande con solo orificios, es una flauta, o una cosa pequeña, es el boquerel. Igual aquí lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, sigamos. Dice que en el interior del conducto de bajas, o sea aquí, se encuentran el boquerel y pulverizador de bajas unidos. O sea, los dos. Profe. Boquerel y que purificador. Y pulverizador de bajas unidos. Le agradezco. Boquerel y pulverizador de bajas unidos. O sea, los dos. Pulverizador y boquerel de bajas unidos. O sea, los dos. Entonces, observen. Miren acá. Este grandote y este pequeñitico. Estos dos son los de altas. Miren que los separé. Y este boquerel pequeñitico también es el de altas, se une a este, ¿cierto? Este serían los de altas. Acá, donde yo tengo esta cuba, miren que van a haber dos conductos. El más alto va a ser el conducto de altas y el más bajito va a ser el conducto de bajas. Si lo pongo así derecho y sigue siendo igual el más largo, altas, el más pequeño, bajas. Correcto. Igual va a tener un ¿qué? Igual va a tener un
pulverizador y un pequeño boquerón. Bien, sigamos. Bueno, control de aire en altas. ¿Quién controla el aire en altas? ¿Quién lo ha hecho? ¿Clasificar el qué? Combustible. Así consigue clasificar el combustible. Dígame, muchachos, ¿quién controla el aire en altas? ¿Y quién controla la cortina? ¿Y quién controla el acelerador? Correcto, o sea, en pocas palabras, el que controla el aire en altas es usted, porque usted es el que va a saber a qué velocidad quiere ir. Si va a 80, si va a 50, si va a 100. Dice, para esto lleva una cortina o mariposa, la cual sella el conducto de aire. ¿Cuál es el conducto del aire? El Venturi. Ya viene así, cae acá, sube acá y así. Esta sería la famosa cortina. Correcto, la famosa cortina. Bueno, entonces cuando usted acelera, lo que hace es que permite que pase más aire, el aire roba más gasolina y la moto se acelera. Recuerden que estos son los principios básicos de funcionamiento. Realmente en 8 días nos vamos a meter en cada uno para entenderlos al pelo. Esta se encuentra verticalmente en la, ¿cómo se llama esto? Torre. Muy bien, en la torre, y el aire pasa ¿por el qué? Por el Venturi. Por el conducto. Aceleracional, y dicha presión crea una succión en la boquilla, o sea aquí, esta es la boquilla, haciendo que la mezcla llegue hasta la cámara de combustión. ¿Listo? ¿Entendió hasta ahí? Crea una qué. Muchachos, ¿qué le repite al compañero? ¿La qué? ¿Dónde quedaron? Absorción 2. Una absorción 2. Verticalmente la torre, la aire pasa por el momento y al ser accionada y dicha presión crea una succión en la boquilla. ¿Una succión? Sí, una succión. Frenos B, un poco más atrás. Ahí va a decir, muchachos. Bueno, Esta se encuentra verticalmente en la... ya les digo. Una torre. Sí, Sí, la torre. Vaya, esto es la cortina de la mariposa, la cual sella. ¿Dónde quedamos? Ese es el 7. La que pasa por el conducto. y antes de las cabeceras. ¿Pero dónde vamos? Ya me perdí yo también. La página que dice- En el 8, en el 8. Estamos en el 26. En el 8. Vamos para allá. Ese es el conducto del Venturi. Esta se encuentra verticalmente en la torre y el aire pasa por el Venturi al ser accionada. ¿Pasa por el qué? Venturi. No era por el conducto. No era por el conductor. El conducto del Venturi es el Venturi, este conducto. Bueno, Al ser accionada y dicha presión crea una succión. bueno, hoy vamos a terminar hasta el 11 porque hasta ahí debemos de llegar. Esto va a ser breve porque aquí les voy a enseñar cuántas vueltas diarias le vamos a empezar a dar una moto. La 9, control de mezcla en altas. ¿Quién controla la mezcla en altas? ¿Qué me dice? ¿Quién controla la mezcla en altas? Pues la cual es la Agua. ¿Cuál aguja? aguja que entra. Agua. Muy bien, la aguja cónica. ¿Por qué estamos hablando de que esta aguja es la que controla la mezcla? Porque resulta que esta aguja está metida entre dos partes. Muchas personas dicen que esta aguja controla gasolina, pero pensemos en esto. ¿Quién controla la gasolina? ¿Quién controla el aire? La cortina o la mariposa, bien. ¿Y quién controla la mezcla? Esta señora, que cuando pasa por aquí el aire, controla también el aire. Y cuando entra aquí, controla también la ¿qué? La mezcla, o sea, las dos, gasolina y aire. De hecho, miren lo que dice de ella, vean. De la base de la cortina, perdón, de la base de la cortina se extiende una aguja llamada aguja cónica. Ese es el nombre que recibe ella, la aguja cónica, la que está en toda la cortina. La cual entra en el pulverizador, vean, ya se queda hasta aquí, controlando la mezcla que por allí pasa el motor. Entonces, al subir la cortina, ¿también va a subir quién? También sube la aguja permitiendo el paso de mezcla al motor, claro. Miren este tema tan interesante, el 10, control de mezcla en bajas revoluciones. Bueno, ¿quién controla la mezcla en bajas? En altas se controla por medio de esta, pero la de bajas, ¿quién la controla? Tornillo. Correcto, ¿qué tornillito? Lo que va a los lados así. Un
Entonces diciendo que tenemos que identificar para poder saber cómo lo vamos a graduar. No es del aire. Correcto, el del aire. No todos se gradúan igual. Va a variar. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, a un lado del conducto del aire va un orificio con rosca, al cual lleva un tornillo con la punta cónica. Luego va un O-ring, O-R-I-N-G. ¿Conocen un O-ring o no? Sí. Bien. Sí, es un O-ring es un empaquecito. Un O-ring, O-R-I-N-G. ¿Listo? Seguimos. Después una arandela. Y por último un resorte. ¿Para qué sirve el resorte? Para sostenerlo ahí. Para que se quede quieto, muy bien. ¿Para qué sirve la arandela? Para que no pase la luna. La guana es suba. La arandela sirve para que con la punta del resorte que sobre no vamos a dañar el O-ring. Correcto. ¿Y el O-ring sirve para qué? Para sellar y poder controlar. Si falta el O-ring, la moto se va a acelerar. Si usted regula mal, se va a acelerar. Si regula mal, se va a faltar aire, a gargarear, mejor dicho, por cualquier lado se daña. ¿Cómo? Ese orden es que cambia. Bien. Una pregunta, porque hay motos que uno le cierra el aire y funcionan bien. Y se la va a grabar normal el aire, como es, y no. Bueno, esa misma pregunta me la hizo Pechuga. ¿Se acuerdan de Pechuga? Que les conté la historia de él. Esa misma pregunta me la hizo Pechuga. Claro, pechuguita. El que le dije yo la otra vez que tenía, ¿qué profesor le llama el motor eso de plástico? ¿Cómo es que llama? Una pechuga. Era pechera. Esa me hizo una pregunta con el compañero. La pregunta fue, el profe, vea, usted me dijo, y llegó con carburador en mano, que esta aguja de aire, si estaba cerrada, la moto no prendía. Y vea, mi moto está cerrada y prende. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa? Uno tiene una novia, no trabaja, no es rica y mantiene plata. ¿De qué opina ella? Que tiene una entrada extra. Que tiene una entrada extra por alguna parte, ¿cierto? Lo mismo pasa con la moto. Si no tiene aire, tiene una entrada extra de aire por alguna parte. ¿Qué pasa si a una moto no le entra aire? Ahí fue. Es que eso no lo inventé yo, ¿cierto que no? No hay mezcla. Sí, eso, si no hay aire no mezcla, pero si ella le prende, ponga la firma que por el carburador, por el conector, por la conexión al cilindro, por cualquier parte le está entrando el aire. Entonces, hay que mirar a ver por dónde es que le está entrando el aire. Esa es la idea, pero no digan que ella prende por el obra y gracia de que ya. Bueno, sigamos, entonces, para que el tornillo se quede quieto, estamos hablando del resorte. Esta aguja se llama aguja de aire y actúa sobre el conducto de aire de bajas, de tal manera que si introducimos el tornillo disminuye el paso del aire, pero va a aumentar la gasolina. Y por el contrario, sacamos el tornillo, aumenta el paso del aire, pero disminuye la gasolina. Por eso hay que arreglarlo bien. Aquí está el detalle. La graduación del tornillo del aire es, después de ajustarlo, oigan bien, ajustarlo. ¿Qué es ajustarlo? Usted llegó y hasta donde llegó el tornillo. Recuerden siempre la palabra, vea, ajustar la puerta. Cuando se dice ajustar la puerta, usted llega y la arrima. Cuando llega ahí, la arrima. Entonces un tornillo no le hacemos fuerza, sino hasta donde ¿qué? Llegó. Entonces dijo, después de extraerlo, después de ajustarlo, extraerlo una vuelta por cada 100 centímetros cúbicos. Extraer una vuelta por cada 100. Recuerden que una vuelta, y muchos alumnos se han equivocado con esto. ¿Esto es cuánto? Vea, si usted tiene el destornillador de pala, porque siempre son de pala y usted hace esto, ¿cuánto es? Media. Cada rato es que una, no, eso es media. Entonces, una vuelta por cada 100 centímetros cúbicos. Si usted tiene una B80, ¿cuánto le mete? Correcto, una vuelta escasa. Si usted tuviera una XT 225, Dos vueltas. Dos vueltas y una GT 135, 175. una GT 500, 5 vueltas. ahí sí se equivocaron. 2 vueltas y media porque tiene 2 carburadores. Sigue siendo igual. O sea, ya no es que le van a poner 5 a cada una, sino que se van a repartir. Correcto. Bien. Pero mira que sigue el detalle aquí. En el caso
de muchos de los motores Vallac es de 2 vueltas por cada 100 centímetros cúbicos. Dígalo bien, dos vueltas. Correcto, una voz, una pulsa 180. Una pulsa 180. Recuerden, es uno que ahí dice 2 por cada 100. O sea, si es 100, 2 vueltas. Sencillo, coja ese cilindraje y lo multiplica por 2. Si es una pulsa 180, ¿cuánto sería 180 y 180? 360, o sea, 3 vueltas y media larguitas. Estas son las medidas aproximadas. O sea, que le puede dar con casi 4 o poco más de 3, dependiendo del qué. Del aire, del todo. Del estado del motor, muy bien, muchachos. Bueno, yo también me he dado cuenta, muchachos, que esto que le dije aquí, la Vallac, es porque esta es la moto que más utiliza, 2 vueltas por cada 100, la Platino, la Moser, la Pulsar 180, la 135, la NS no. Pero lo más importante es que ustedes se graben en qué posición está ese tornillo y de qué lado. Porque hasta donde yo sé, la FZ 160, siendo Yamaha, también lleva. Y la Gixxer, siendo de Suzuki, también lleva. Y la NS no lleva 2 vueltas, sino que lleva, no lleva 4, sino que lleva 2 vueltas larguitas. Igual eso también lo va a decir el manual. E igual usted también se da cuenta con la facilidad que encienda que la moto. Yo me he dado cuenta, muchachos, vea, tuve un alumno, le metieron una moto Honda y la moto no prendía fácil, no prendía fácil, no prendía fácil. ¿Sabes qué le dijeron? Compre el carburador. Compró el carburador, se lo puse y quedó prendiendo fácil. Cuando yo le dije, traiga el carburador, claro, mal regulado. Lo regulamos bien, los motores, ¿qué hizo? Bien. Bueno, ya para terminar con el 11, control de reducciones en bajas. La cortina lleva una pequeña abertura biselada, una muesca. Esta coincide con un orificio con rosca que posee la torre, en el cual va un tornillo cónico con la punta redondeada llamado tornillo de mínima o ralenti. De mínima o ralenti. No sé si lo han visto, es un tornillo que viene por acá. ¿De qué? ¿De Lima? De mínima. Tornillo de mínima o ralenti. Recuerden, ralenti. Ralenti es una palabra que lleva mínima en Francia. Dice. La punta de esta actúa sobre la punta de esta actúa directamente sobre la muesca de la cortina de tal manera que si usted introduce el tornillo la cortina sube o si lo devuelve la cortina baja. Entre más suba la cortina más se va a ¿qué? Acelerar. Entre más baje más se va a apagar. Dice actúa directamente sobre la muesca de la cortina de tal manera que si introduce el tornillo sube la cortina permitiendo el paso del aire y gasolina y acelerándose el motor. Aquí hay un detalle interesante, dice norma de taller. El tornillo de la lenti solo se calibra cuando el motor está caliente. ¿A cuántos grados está el motor caliente? Por el promedio 80, no a 90 es que se prende el promedio del ventilador 80. Correcto. A 80 grados se... Bien, muchachos, entonces eso va siendo por hoy. Me despido por los de los muchachos virtuales. A los presenciales les digo, muchachos, desde 8 días vamos a traer los carburadores. Si quieren traer un carburador, los muchachos quieren traer un carburador, que puedan. La idea es que vamos a conocer todos los circuitos que introducía Barranca. ¿Listo? Muchachos, hasta luego, pues, quedamos.